Buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos nuevamente ya este febrero empezando, cerca de que comienzan las clases y con un verano que estuvo muy caliente porque hubo mucha lucha, casi no hubo descanso de todas las movilizaciones y un poco festejando también la derrota del gobierno, así que nos encontramos este nuevo programa del POR. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien, buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. También, Estamos retomando, ¿no? Retomando la discusión política y en Buenos Aires un verano de muchas movilizaciones también. sí, muchísima actividad en las plazas, en las calles, en los barrios, mucha actividad y esto es interesante porque ya el año pasado cuando se discutía esta idea de que había una derechización de las masas, nosotros decíamos no, lo que se derechiza son los partidos, se derechizan los políticos, se derechiza el gobierno, pero las masas evolucionan hacia la izquierda, acá y en todo el mundo. Bueno, y quizás le podríamos contar a los que no son de Buenos Aires, que por ahí nos miran de otros países o de otras provincias, que en este sentido de lo que vos decís de este debate que había si se derechizaban las masas o los gobiernos, se han reactivado las asambleas populares en algunos barrios, lo que también denota esa memoria colectiva y cómo se capitalizó toda la experiencia del 2001, porque rápidamente, digamos, se pusieron en funcionamiento las asambleas populares, los vecinos empezaron a debatir y eso es lo que está en proceso. Hoy queríamos debatir, vamos a contarles que vamos a dividir el programa en dos puntos fundamentales. Uno es queremos analizar el porqué del gobierno, de la derrota y del retroceso del gobierno, las razones políticas, porque hay mucho debate alrededor de esto. Y por otro lado, queríamos debatir la perspectiva, es decir, hacia dónde vamos, cómo continúa la lucha. Así que yo creo que nos sorprendió a todos. Por supuesto, habían análisis políticos que decían que esto podía ocurrir, que el gobierno tenga que retroceder porque la crisis del régimen se venía profundizando en sus partidos, la discusión con los gobernadores. Pero te quería preguntar a vos, ¿cómo ves y cuáles pensás que son las razones fundamentales en el abanico de razones que hay de lo que ocurrió? Fundamentalmente, el gobierno tenía esta idea de presentar un cuadro de catástrofe económica, decir, bueno, si no se toman esta cantidad de reformas, esta cantidad de medidas inmediatamente, no vamos a poder salir de esta situación. Y este fue su discurso de campaña y el discurso que repitió cada día hasta que asumió y el día de la asunción. Vamos a una hiperinflación, esto va a estallar, hay que tomar medidas urgentes. Y esta un poco es la política que recomendaba el Gran Capital y la recomendación de Macri. Dice, hay que ir de golpe todo junto, hay que meter todos los ataques, todos los golpes al principio, utilizando todo el capital político. Y esta fue la línea maestra, lanzar un ataque monumental desde el primer día, con esta devaluación gigantesca, la liberación completa de los precios, levantar todas las regulaciones y después mandar el DNU y la superley que fue preparada por las grandes corporaciones. Esto para meterlo, ¿por qué caracterizaban ellos? Primero aprovechar esta idea de sacaron el 55% de los votos, hay un respaldo a Milei, hay la vieja política está desarmada, el peronismo sufrió una gran derrota electoral. Entonces es el momento para ir por todo. Y lanzaron todo su programa. No es solamente, no es una locura de Milei. Detrás de los que dirigen la política del gobierno están las corporaciones nacionales y extranjeras más grandes. Ahora que ven el fracaso lo pintan como un loco, pero realmente es el sueño, el plan a fondo de los 90 y Exactamente. además si vemos, digamos, si comparamos con la situación en otros países, es lo que ocurre en otros países, digamos, la privatización de absolutamente todo, casi que no hay industria nacional. Esa es Eh, la línea general. Por eso, hasta el día de la votación en particular, ese mismo día, las cámaras empresarias, la AmCham, la más poderosa, la Cámara de las multinacionales norteamericanas, la EA, los grandes, la UIA, salieron a presionar a los legisladores para que apoyaran la ley. O sea, la gran burguesía, el imperialismo, estuvo detrás de esta ley.
Es decir, querían que se aprobara. Así que esto no es, está muy bien lo que decís, ahora quieren decir que esto es una locura de Milei. Para no hacerse cargo del fracaso, digo, porque una cosa es, como caracterizamos en otros programas y como venimos caracterizando como organización, que era un grupo, digamos que no era un partido cohesionado, que llegaba al poder, que no tiene cuadros políticos. Una cosa es caracterizar eso o las características personales de este desquiciado, pero distinto es su programa político, ¿no? Claro, él llegó, es producto de una improvisación total, de la crisis de la burguesía, de su régimen. Tuvieron que llevan a impulsar y llevar al gobierno un personaje como Milei. Y lógicamente detrás rápidamente le pusieron el programa, un programa que no había sido elaborado por él ni por su equipo. Su equipo se despedazó y el gobierno fue cooptado por estos personajes como Caputo, Sturzenegger, que le presentaron este paquete de leyes. Ni los funcionarios del gobierno, ni sus ministros, ni los legisladores conocían el contenido de esa ley, por eso no lo podían defender. Fue una vergüenza, es decir, porque esto fue elaborado al margen, fue elaborado por las compañías, por las grandes corporaciones que querían levantar todo tipo de restricción, todo tipo de regulación, liberar completamente sus intereses para apoderarse, terminar de saquear el país. Esta es la verdad de la historia, ¿no? Y esto es lo que está en crisis. Ahora, ¿por qué fracasó? Vos la primera parte de la pregunta es decir, bueno, siendo que tenía semejante respaldo empresario y el respaldo del PRO y de un sector importante de los radicales y los gobernadores, ¿por qué fracasó? En cierta medida por la respuesta popular. Es muy, muy importante de que desde el primer día hubo una respuesta de las masas. Pese a todas las amenazas, pese a todo el protocolo, pese a la represión, el 20 de diciembre se ganó la Plaza de Mayo. Y esa misma noche en el Congreso empezaron los caceroleos y una manifestación extraordinaria que después se replicó en los barrios y en el interior también, en todo el país. Entonces, esto ya mostró un estado de ánimo, una actitud de pelea distinta a la que ofrecían los políticos. La actitud natural de los oprimidos, de la población, fue salir a pelear, a decir esto hay que derrotarlo, esto es un ataque violento a nuestras condiciones de vida, de trabajo, y esto hay que pararlo ya. Y esto ejerció una presión muy grande. Es un hecho de gran importancia que la CGT haya tenido que parar el 24 de enero y esa movilización nacional gigantesca tuvo una extraordinaria importancia. Esto ejerce una presión sobre los partidos, sobre los legisladores, porque cuando las masas ganan la calle, cuando la CGT interviene, es decir, la lucha de clases cambia su carácter, porque nosotros decíamos en el Congreso no se para, pensando en este análisis que nosotros hacemos de la democracia burguesa como dictadura del capital y los propios organismos de la burguesía, ¿no? Donde definen los diputados, decíamos ahí no se para y sin embargo ahora pareciera que se paró ahí. Entonces, esa es un poco la pregunta, y si tiene que ver un poco con la crisis de los partidos y del régimen, la presión, bueno, aparece la discusión de las provincias, o sea, ¿cuál es el peso entre la calle, la lucha, el gran paro que hubo, que también se vio obligada la burocracia, y lo que pasa en los partidos de la burguesía? La política del gobierno tiene el mérito de haber unido a todos los oprimidos, atacó a todo el país en todos los terrenos. Acá aparece violentamente el centralismo porteño, ¿no? Un gobierno que quiere doblegar, y lo dijo explícitamente. Esto, pocas veces se vio una extorsión pública tan abierta, una amenaza pública diciendo los voy a quebrar, los voy a dejar sin plata, los voy a arruinar, dirigido contra las provincias. Y en realidad está dirigido contra toda la población. Es decir, cuando dice, bueno, los voy a dejar sin plata, sin obra pública, los voy a dejar no les voy a transferir el dinero de educación, les voy a quitar el subsidio al transporte, está afectando a la enorme mayoría del país. Entonces, tuvo esta virtud. Y también afectó negocios locales de sectores de la burguesía nacional, no tan pequeños, que se vieron afectados por esta desregulación completa de la actividad. Es decir, y hizo que sectores, por ejemplo, la otra vez analizábamos la cuestión de la pesca, que de pronto afectara
toda la industria vinculada a la pesca, no solamente a los trabajadores, a los empresarios, a las empresas que tienen inversiones, fuertes inversiones en el sector de la pesca, abriendo completamente la economía para que vengan capitales internacionales y barra con este sector de la industria. Entonces, lógicamente hay una reacción de esos empresarios y de los partidos políticos vinculados a esos empresarios y de la clase obrera, diciendo, sí, acá nos liquidan a todos, no solamente liquidan a la empresa, liquidan los puestos de trabajo de decenas de miles de trabajadores. Y a eso se suma, discúlpame que te interrumpa, Sí, sí, pero claro. se suma también el malestar creciente que también los partidos, incluso los partidos de la burguesía o los que tienen, que están con el termómetro, si bien hay un sector minoritario que todavía sigue apoyando, digamos, creyendo ciegamente en el gobierno, el malestar social que se suma porque lo que prometió que venía a resolver no solamente no está resuelto, sino que se ha profundizado, que es el problema de la inflación y la depreciación de los salarios. Es decir, por un lado, este paquete de leyes que ataca a la economía en general y esta virtud que decimos de tocar a diferentes, incluso clases sociales, pequeña burguesía, pymes, trabajadores informales, trabajadores formales, los bancarios. Pero por otro lado, este ataque feroz al salario, decíamos en un mes un 50% de inflación a los productos de la canasta básica de primera alimentación. Entonces, ese malestar social que va creciendo, esa gente que lo apoyaba, que ahora en las calles ya, digamos, el aumento de boleto, es decir, un malestar que va creciendo y que también la burguesía va leyendo y dice, bueno, esto ¿hacia dónde va? Se preguntan. Por eso esa votación también es producto del conjunto de las presiones, además de la lucha, ¿no? Claro, claro. Y esto le genera un problema, agrava la crisis política, porque Milei dice, bueno, voy a gobernar sin el Congreso. Ahora, el tema es, ¿cómo va a gobernar? Para eso necesita imponer por la fuerza su política. Es decir, dice, no voy a negociar nada. Entonces, esto le hace perder legitimidad porque va a tener que gobernar contra los intendentes, contra los gobernadores, contra los legisladores, contra los partidos. Entonces, esto no tiene mucho vuelo. Se cava su propia tumba, digamos. Claro, claro, ya era un gobierno frágil y débil por cómo había subido, cómo había llegado a la presidencia. Esto lo aísla más todavía. Entonces, no, pero esta idea del plebiscito, no va a llamar a ningún plebiscito, porque el riesgo es muy grande. Claro, entonces tiene que renunciar. Si llama un plebiscito y pierde, se terminó el gobierno. Entonces, sus propias encuestas ya le dicen que ha bajado muchísimo su popularidad. Entonces no se va a arriesgar a un plebiscito. Entonces, esta forma de dictadura civil que necesita para imponer todo este programa está resquebrajada. Por eso están discutiendo en estos días cómo entra el PRO, cómo hacen una alianza, que le dan forma a este acuerdo para cogobernar, para incluso cambiar el gabinete. Ya de hecho han echado a varios funcionarios. En 2 meses, el gobierno hoy cumple 2 meses, la cantidad de funcionarios que ha echado, que ha reemplazado, es extraordinaria. Esto es un reflejo de esta crisis y necesitan rearmar el gobierno. Ayer se sacó encima algunos funcionarios kirchneristas. Sí, que en realidad no eran kirchneristas. Es decir, por ejemplo, Flavia Rollón es una muy ligada al gobernador de Salta, a las empresas mineras. Ella viene de la actividad minera, promovida por las grandes empresas, y contó con el apoyo de Massa y contó con el apoyo de Milei porque representa los intereses de la minería nacional. Entonces, no es cualquier persona, acaba de viajar al exterior con los empresarios mineros a una convención internacional. No sé si incluso si volvió. Entonces, ¿por qué? Porque la echa porque era funcionaria del gobierno anterior. Pero no es una funcionaria cualquiera. Ella contó con el aval de las grandes empresas mineras nacionales. Lo mismo el que acaban de echar, que está al frente del ANSES, era un hombre de Schiaretti, de Córdoba, antikirchnerista. Entonces, si el peronismo cordobés le dio el apoyo a Milei, le dio sus votos, trabajó para Milei,
¿Cómo se desprende de estas figuras? Esto revela que esta incapacidad que tiene el gobierno para salir, para encerrarse, esta capacidad para encerrarse y aislarse de los que necesita para gobernar. Entonces, Ahora te hago una consulta antes de pasar a ver, digamos, cuál es la perspectiva de nosotros como militantes, como activistas, porque te escuchaba toda esta crisis tremenda del régimen que se expresó en este retroceso, más allá de la improvisación que no sabían si pasar a comisión, digamos, qué significaba, porque eso también habla mucho, nosotros lo decíamos, digamos, no tienen cuadros del Estado, pero más allá de ese detalle, la causa en lo que vos planteabas, también se le suma otro factor más, porque nosotros siempre como organización que somos no analizamos la situación política o económica de un país aisladamente, sino que la analizamos eso en un marco general de crisis internacional, donde les llamamos a leer nuestra prensa, decimos que tiene que ver en la puja entre China y Estados Unidos y cómo se disputan también, cómo someten a la semicolonia de Estados Unidos y cómo boicotea, digamos, los negocios con China, que son importantes para la economía del país. Y le sumo un elemento también que, además de todos los problemas que tiene, le suma problemas internacionales, porque, digamos, el viaje a Israel, no sé, los aviones que mandó a Ucrania, o sea, sin ninguna necesidad, es decir, meterse en problemas políticos internacionales que tampoco suman y que abogan a la crisis. Es así. Milei ha elegido, y el Gran Capital ha elegido, un alineamiento incondicional con Estados Unidos y creer que esto va a hacer que lo ayuden económicamente, que vengan inversiones. Nada de esto va a ocurrir. Es decir, esto ya lo experimentó la propia dictadura militar. Mandaron torturadores a Centroamérica, a Bolivia, a distintos lugares, colaboraron. Y cuando llegó la guerra de Malvinas, Estados Unidos se puso del lado de Inglaterra y no tuvo ningún problema en poner la OTAN detrás de Inglaterra para aplastar al ejército argentino, por más que señales de buena voluntad y colaboración internacional que tuviera la dictadura. Acá hay intereses económicos, y los grandes inversores para instalarse en el país requieren seguridad jurídica, necesitan gobernabilidad, necesitan un gobierno que sea capaz de garantizar estas medidas. Y lo que se ve es un gobierno que no está pasando la prueba. Por más que le jures fidelidad, si no puede gobernar, lo van a sacar. Claro, no alcanza con esto. Y esto en general lo que hace es generar una situación de mayor sometimiento del país y de mayor aislamiento internacional. Esto es al revés de lo que pretende Milei. Y en realidad está basado en concepciones totalmente equivocadas. Las grandes potencias son cada vez más proteccionistas, cierran sus mercados, y acá pretenden liberar absolutamente la economía. Dicen, no, las grandes potencias, déficit cero. Mentira, las grandes potencias tienen un déficit extraordinario que no saben cómo combatirlo. Además, aislado de lo que pasa en otros países, hay una crisis enorme en Estados Unidos, hay un debate preelectoral. Uno de los puntos fuertes de Trump es salir de la guerra, o sea, y en el marco de todo eso, manda aviones allá. O sea, es una cosa totalmente a contramano de lo que está pasando. Si quieren ser más papistas que el Papa, y les sale mal. Porque claro, de una forma muy poco inteligente, si quisiéramos, digamos, claro, politizarlo totalmente. O sea, en el momento en el que Estados Unidos debate fuertemente que tiene que sacar todo de ahí porque no va hacia ningún lugar, toda la crisis porque no mandan ayuda a Ucrania, manda aviones. Entonces, y esta ruptura con China, es decir, que de alguna manera, ¿quién está interesado? Bueno, Rócate. China está interesado en romper toda relación con China porque es la competencia más fuerte contra. Quiere cerrar cualquier posibilidad de la importación de tubos de acero, que es la producción en la Argentina, que él tiene el monopolio y puede controlar los precios, puede controlar el abastecimiento. En cambio, la oligarquía terrateniente, los exportadores, dicen, por favor, que no se rompa nada con China, es nuestro mercado. Al contrario, tenemos que ver qué más le podemos vender. claro. Entonces,
ahí hay un choque de intereses, no de pequeños empresarios, grandes intereses que están en choque en la guerra comercial. Entonces dicen, no hay que romper con nadie, hay que aprovechar todas las oportunidades que ofrece el comercio internacional. Y entonces esta política agresiva de Milei, de colocarse contra China, contra Rusia, de alinearse tan bestialmente con Estados Unidos y con Israel, crea condiciones difíciles para este gobierno. Bueno, y como decíamos al principio, hay un interés, digamos, de llevar a Argentina, también lo decimos en nuestra prensa, que llamamos a leer, decimos que hay un interés de llevar a Argentina a los niveles del resto de los países de América del Sur por el grado de sindicalización que tiene, por la cantidad de empresas estatales todavía que tiene, aunque a Claro. nosotros nos parezcan pocas, porque obviamente hubo un desmantelamiento en comparación, digamos, con otros países, es muy importante. Comparado nomás con Chile, y bueno, quería hacer un paréntesis en esta discusión que estamos teniendo porque quería que hagamos un homenaje a todos los compañeros que perdieron su ojo en las luchas, en las grandes luchas contra los gobiernos, y porque acaba de morir Sebastián Piñera, y está toda la burguesía, incluso el gobierno de Boric, totalmente alineados, hablando, digamos, de las supuestas bondades de este gobierno de Piñera, que fue un gobierno de derecha, que se llevó puesto, digamos, como decía, a una cantidad de compañeros en las movilizaciones, un gobierno que profundizó el sometimiento del país, y ahora, digamos, parece que se murió y todos lo reivindican. Entonces, nosotros acá vamos a reivindicar a todos esos compañeros que perdieron sus ojos en la lucha, y por supuesto no olvidamos el rol de este Sebastián Piñera, otro gobierno más de derecha de América del Sur, y que además seguía intentando organizar a la derecha en América del Sur, ¿no? Era como uno de los cuadros organizadores para que la derecha continuara en el poder en los distintos países. Es muy importante esto que decís, porque relean el saludo que mandó Cristina Kirchner. Cristina Kirchner lo trató como un demócrata. Piñera es un dictador, es un continuador del pinochetismo, es decir, es como bien decís vos, es el que dirigió una represión terrible sobre el levantamiento de los oprimidos en Chile, que hizo una represión terrible sobre el pueblo mapuche. Entonces nosotros no podemos calificar como demócratas, podemos calificar... Recordamos a Camilo Catrillanca y Chadwick, toda la crisis que Exactamente. hubo. Entonces, acá tenemos, esa es la diferencia de clase que tenemos con nuestros políticos, con todos estos políticos que reivindican a Piñera como un demócrata. No hay nada que reivindicar de Piñera, al contrario, es decir, como decís vos, hay que reivindicar a todas las víctimas de Piñera. Sí, y además, no solamente, digamos, la carestía de la vida, lo que significa la situación de las masas en Chile, y problemas que todavía no están resueltos porque el gobierno de Boric y el rol del PC totalmente adaptado. Bueno, vamos a dedicar un día, ya que estamos, hacemos el chivo y les contamos que vamos a hacer un programa especial sobre Chile y cuál es la situación de la discusión y el rol del PC. Pero bueno, habiendo hecho este paréntesis, que no podíamos dejar de mencionar la situación política internacional y la puja entre el mercado chino y Estados Unidos, y cómo esto afecta, y cómo detrás de todo esto no debemos olvidar nunca que siempre está presente el Fondo Monetario Internacional, y que todo es para juntar plata, y como bien decís vos, digamos, para juntar dólares, para pagar. O sea, no olvidemos quién está detrás de todas estas leyes, ley ómnibus, y que tenemos el DNU que todavía está vigente, si bien es un gobierno en crisis, y habían anunciado incluso que iban a avanzar contra el aborto y ahora parece que retroceden. Bueno, todas estas vueltas que dan. Hay una pregunta que nos hacemos, porque creo que a nadie le cabe duda del el nivel de carestía de la vida, cómo afecta, y nosotros decimos como partido, tenemos que poner, por un lado, digamos, las leyes, el DNU, la ley ómnibus, y por otro lado, la lucha por el salario, porque en la gran movilización del 24 no estuvo como consigna fundamental. Nosotros no salimos a defender la democracia, estamos saliendo a defender la soberanía del país, las condiciones de vida. Para nosotros van igual esas dos luchas. Está esta pregunta del activismo, es cómo continuamos. Y yo te quería preguntar, porque es un planteo que solamente tiene el POR, que es el Frente Único Antiimperialista, lo verán en el MASAS como FUA. Si podés contarnos a nosotros y a los compañeros que están escuchando cuál es nuestra propuesta para este momento. Sí, esta es una táctica central de la clase obrera. La clase obrera es una clase minoritaria en el país, y para poder
llegar al poder, para poder transformar el país, necesita apoyarse en esa mayoría oprimida. No puede llegar al poder sin una alianza con todas las clases medias oprimidas, con todos los sectores de los trabajadores. ¿Y por qué es importante? Pues hoy en realidad cuando se producen las asambleas en los barrios, cuando se producen las movilizaciones obreras, hay una mayoría que es peronista o que reivindica los partidos de la burguesía. Y esto va a ser así hasta el día de un gran levantamiento popular. Es decir, entonces la política de la clase obrera es una política que llama a la unidad de los oprimidos tras su propia perspectiva. Nosotros somos totalmente contrarios a la política de Milei. Milei quiere utilizar el Estado para promover la mayor concentración y centralización del poder en manos de las multinacionales y los grandes capitalistas nacionales, y quiere privatizar absolutamente todo. Nosotros somos totalmente contrarios. Nosotros decimos que para defender al país, para defender a los trabajadores, hay que estatizar los grandes medios de producción, hay que expropiarlos y hay que ponerlos a funcionar bajo otra política. Hay que ordenar el país porque ese es el único camino, la única vía para desarrollar las fuerzas productivas. Terminar con los monopolios, terminar con las multinacionales para conquistar la soberanía de nuestro país y terminar con toda forma de saqueo y de sometimiento. Esta es la política del Frente Antiimperialista. Esto es muy importante porque nosotros, a la hora de luchar, vos señalabas recién la importancia, el tema central es la lucha por el salario, por la jubilación, por los ingresos de los oprimidos, es luchar para impedir este aumento del transporte que es bestial, que se consume un pedazo importante del salario de los trabajadores. Entonces hay que frenar, hay que derrotar este aumento del transporte, hay que lograr que den marcha atrás con esta medida salvaje. Entonces pero no solamente esto, hay que volver al plan de obras públicas. Están quedando decenas de miles de trabajadores en la calle. No es que está atacando a los gobernadores cuando les recorta la obra pública. Está golpeando a decenas de miles de trabajadores que se están empezando a quedar sin trabajo, y está golpeando a las masas que necesitan esas obras, sea vivienda, sea cloaca, sea pavimento, las obras públicas. ¿Y esto para qué? Como vos recién señalabas, porque el corazón del programa es respetar el programa del Fondo Monetario, imponer las condiciones para que se pueda pagar esa deuda que es un fraude. Esto tampoco se está diciendo, es decir, nosotros tenemos que vincular la lucha por el salario, por la jubilación, con la lucha por derrotar el DNU, y también por decir, hay que desarrollar un plan de obras públicas, hay que terminar con la política de Milei de punta a punta, porque ahí está concentrada toda la política del gran capital. Esto nos coloca claramente clase contra clase. Ahora, es decir, como decía un compañero, a privatizar todo, estatizar todo. O sea, no se le puede poner otra cosa. Esta es nuestra respuesta. Nosotros hay que hacer una campaña para decir, hay que expropiar. Acá el problema del país es la enorme concentración de medios de producción, de riqueza, en manos de unas poquitas empresas que tienen el poder. Eso tiene que ser recuperado. Hay que recuperar todas las privatizadas, pero hay que recuperar todos los recursos, todas las empresas para el país. No solamente hay que impedir que privaticen completamente YPF o que privaticen el Banco Nación o una cantidad de empresas. Hay que estatizar todas las empresas vitales para la economía del país. Esta es la política de la clase obrera. Y esto nos diferencia de aquellos que quieren derrotar a Milei, pero no se atreven a meterse con la cuestión de la propiedad privada. Entonces, hay que ver cómo nosotros introducimos este problema de cuál es la política de la clase obrera, cuál es la política para salir de esta crisis terrible que vive el país. ¿Cómo Ramón, se resuelve? El peronismo dice, luchamos ahora y juntamos fuerza mientras nos organizamos para volver en las elecciones. Y hay un sector de la izquierda, no toda, pero que dice, luchamos pero de forma independiente, no nos mezclamos con los burócratas. Hay como tres propuestas en todo esto. Sí, una es, hay que trabajar todo el tiempo para que no haya confianza, porque la mayoría de la población todavía tiene la idea de que todo se resuelve por medio de elecciones.
Entonces, para cambiar un gobierno hay que esperar a la próxima elección. Este Entonces, gobierno demuestra que es muy débil eso, porque acaba de ganar con cuánto porcentaje y ya está fracasando tremendamente. exactamente. Y nosotros no podemos quedar condenados a que a esta trampa de las elecciones, a condenarnos por 2 años o 4 años. Imaginémonos si en 2 meses hicieron este desastre, ¿cuánto daño pueden hacer a los trabajadores y al país en 4 años? Nosotros tenemos que luchar con independencia política, es decir, no confiar ni en el voto, ni en los legisladores, ni en Esa la es la justicia. verdadera independencia política Esa, democracia. esa- esa es la verdadera independencia. Entonces vamos a la otra parte de tu pregunta, es decir, nosotros los que están luchando hoy, no importa si votaron al peronismo, si votaron apretándose la nariz, votaron por Massa, si votaron por Milei. Nosotros tenemos que propender a la mayor unidad para la lucha. No queremos generar ninguna diferencia, ninguna división artificial. Es necesario unir a las masas para la lucha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vamos a ir detrás de Daer y de Moyano? No. Nosotros les vamos a exigir, porque ellos son hoy la representación de la CGT, y son los que tienen el poder de convocatoria. Le exigimos a ellos que paren, que tomen el programa de lucha en sus manos. Se lo exigimos y hay que imponérselo, como ha sucedido tantas veces. Entonces, nosotros no podemos prescindir de esto. No podemos hacer de cuenta que no existen o que nosotros vamos a ir por otro lado. Que no tienen trabajadores en sus filas, ¿no? Negar eso sería negar a los trabajadores. ¿Cómo nos dirigimos, por ejemplo? Pensaba, ¿no? Pero quizás parece un problema pragmático, pero es una discusión que tiene el activismo. Por ejemplo, hay sectores en los que uno no puede ir a volantear a la fábrica porque exponen a los trabajadores, porque la burocracia no te deja. O sea, no tenés otra forma que hacerlo cuando se movilicen, por ejemplo, hacer una campaña. Claro. O sea, ¿cómo abrimos un diálogo hacia ese sector de trabajadores que todavía, un gran sector que está dirigido por una burocracia repodrida, que le dejó pasar todo el ajuste a Macri, que garantizó la gobernabilidad de Macri, del kirchnerismo? O sea, es una burocracia corrupta, bueno, todos los adjetivos que queramos ponerle. Sin embargo, tiene una cantidad de trabajadores en sus filas. ¿Cómo nosotros damos una política y no ignoramos eso? Porque la lucha pasa, por un lado, por supuesto, por los sectores informales, desocupados, la cantidad de compañeros que hay, pero hay un sector todavía que está, no sé, los mismos trabajadores bancarios, por ejemplo, con la burocracia que tienen encima. Pero esto sucede, tenemos que aprender de nuestra propia historia. En los años 70, el 95% de los trabajadores era peronista, o más. Y sin embargo, fueron esos mismos trabajadores los que le impusieron el paro general el 28 de junio del 75 contra el gobierno peronista. Son los que le arrancaron el paro general a la CGT del 7 y 8 de julio. Son esos mismos trabajadores peronistas los que pusieron en pie en gran medida las coordinadoras de trabajadores, el punto más elevado de organización y lucha de la clase obrera. Pensar de que esto se podía hacer por fuera de los sindicatos, es decir, lógicamente hay sindicatos, hay lugares de trabajo donde es muy difícil intervenir, pero esto nos obliga a nosotros a buscar la forma en llegar a todos los trabajadores para que se levanten contra sus dirigentes y recuperen los sindicatos, recuperen las comisiones internas, recuperen los cuerpos de delegados. Este trabajo es imprescindible, esto no puede ser reemplazado. Tiene que ser hecho por los trabajadores, no puede ser hecho desconocido este trabajo. Este es un desafío, el desafío que tenemos. Ahora, esta crisis que se vive genera las mejores condiciones, porque por más discurso que pueda hacer su burócrata, por más tenazas que haga sobre su organización sindical o que no quiera hacer asamblea, los trabajadores tienen que, se plantea hoy el problema de la carestía, el problema de la vivienda, el problema del transporte, el problema de la salud. Esto está al día presente. Por eso también saludamos al mismo tiempo todas las acciones que se vienen haciendo todos estos días, porque esas acciones de alguna manera, aunque algunas no han sido, digamos, masivas, demuestran lo que no está haciendo la burocracia, ¿no? Claro, claro. Y esto ejerce una presión, porque ese es el camino. Tampoco hay que creer de que solos y aislados, no. Hay que combinar, hay que desarrollar una política independiente, pero reclamando a la CGT y a los sindicatos
el paro y que convoquen a una acción como la del 24. El paro y movilización del 24 tuvo una importancia política decisiva. Bien, y como un poco para ir cerrando, pero pensando en la agenda de lucha, bueno, el 15 de febrero se convoca a la discusión por el salario, el 16 hay una acción contra los tarifazos, el 1 de marzo se reabre la discusión legislativa, el 8 de marzo tenemos, por supuesto, va a ser un día muy importante, y quiero saludar también al sector que frente al ataque en relación a la ley del aborto, en el flyer pusieron el problema es el salario y las condiciones de vida. Realmente eso denota, digamos, una madurez del movimiento de mujeres, dándose Claro. cuenta de decir, luchamos por el aborto, pero acá el problema fundamental es eso. Entonces, vamos hacia un plan de lucha, vamos hacia digamos, luchas, que es importante que cuenten con movilizaciones, con paros, por supuesto, pero también con lugares de deliberación y discusión política. Es decir, asambleas en todos los lugares de trabajo y también generar instancias donde pueda debatir todo el mundo. En el caso, nosotros estamos impulsando acá un encuentro de trabajadores de base, donde todas las organizaciones puedan volantear, discutir. Hay propuestas de una Asamblea Nacional de Trabajadores también, abogamos por eso, pero es fundamental que todo eso sea con un proceso de las bases genuino, no para ir a un acto electoral donde hablen algunos pocos dirigentes, porque no vale el esfuerzo, no estamos en ese momento, sino que haya un debate donde se debata, digamos, ¿por qué salimos a pelear el programa de lucha? ¿No? Es decir, por ejemplo, el programa de los desocupados y la importancia de pedir trabajo, y por otro lado, digamos, también la perspectiva política de las acciones. Así que nosotros abogamos por ese tipo también de formas organizativas, que Sí, son la verdadera democracia. claro. En este sentido quería comentar que hace 2 días hubo un plenario en el SUDNA y de alguna manera recogieron esta iniciativa de llamar un plenario, un encuentro nacional de trabajadores, invitando a organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, una convocatoria muy amplia y que hay que difundirla. Y también nuestra solidaridad con Beliboni, que ha sido atacado por el presidente y puesto en la mira por el gran capital, por los medios, casi demonizándolo. Nuestra solidaridad y contra toda forma de persecución del activismo. Nos solidarizamos con todos los compañeros que han sido heridos, castigados, reprimidos y detenidos en las últimas luchas. Hay un compañero del CEPROT es un abogado que ha sido herido en un ojo. Es decir, hay una cantidad enorme de compañeros que han recibido balas de goma y varias balas de goma en su propio cuerpo. Es decir, es importante también luchar por el desprocesamiento de los luchadores, por la plena legalidad para el movimiento obrero, para la plena legalidad para las movilizaciones. Hay que derrotar el protocolo y todas las amenazas del gobierno y de Bullrich, ¿no? Es decir, Así que nos vemos, ya pasa el fin de semana y arrancamos de nuevo con esta importante lucha. Absolutamente. Así Bueno, vamos a estar informando sobre los próximos programas. Le decíamos que tenemos ganas de hacer un programa especial sobre Chile. También vamos a hacer un programa analizando un poco el fenómeno Bolsonaro, Milei, sus similitudes, sus diferencias, digamos, en la situación política, para poder recoger también lo que pasa en el resto de América del Sur y cómo se van tocando, digamos, lo que pasa en un país y cómo se va contagiando también la lucha de clases entre un país y otro, porque una de las cuestiones que ocurrió con el gobierno de Milei fue la solidaridad internacional de los trabajadores. Incluso yo veía, creo que ayer, antes de ayer, también los trabajadores del Banco de Uruguay en solidaridad con los trabajadores de Bancarios Argentina, y así, bueno, esta resolución que nosotros planteamos, esta lucha, traspasa las fronteras, porque como clase no tenemos fronteras. Así que vamos a estar avisando de los próximos programas. Saludamos, te agradezco, Ramón, y nos vemos en las próximas semanas. Muchas gracias, buenas noches. Tengan buen fin de semana.